Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video aquí para el canal. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar sobre 7 trucos o 7 tips para que puedas tener un acuario plantado y se pueda mantener sin ningún problema, ya sea uno de bajos requerimientos como es el que yo tengo o uno de altos requerimientos. Igualmente es lo más importante, lo cual debes checar. Bueno, antes de empezar, como siempre, te invito a que me sigas en mis redes sociales que están aquí abajo en la descripción, tanto en Facebook como en Instagram. Igualmente te invito a que te suscribas y actives la campanita. Así que bueno, vamos a empezar. Y bueno chicos, ¿qué es lo primero que debemos de tomar en cuenta para un plantado? Pues la iluminación. La iluminación es súper esencial, ya que pues en la naturaleza pues las plantas se alimentan de los rayos del sol y pues igualmente de la luz indirecta que les da, pues la van siguiendo y se van expandiendo y van absorbiendo nutrientes. Entonces la iluminación es uno de los factores súper importantes, los cuales debemos de tomar en cuenta para un acuario plantado. Igualmente debemos de ver qué tipo de iluminación nos conviene más, o cuántos lúmenes o watts son los indicados para nuestro acuario. En teoría es un watt por litro para un plantado low tech o para un plantado de medianos requerimientos, pero igualmente debemos de tomar en cuenta qué tipos de plantas vamos a tener, porque por ejemplo a anubias o a espadas amazónicas no les vamos a meter 100 watts en 100 litros por ejemplo, ya que pues hay varias razones o varios motivos los cuales van a pasar. El primero es que o se nos quemen las hojas, se empiecen a pudrir, o que no se nos den por el exceso de iluminación, ya que hay plantas a las cuales les gusta muchísimo más la luz indirecta o la luz de rebote, como por ejemplo las anubias, que les gusta muchísimo más este tipo de iluminación a que les dé la luz directa. Entonces debemos de tomar en cuenta igual qué plantas vamos a tener para el plantado que vayamos a introducir o para el plantado que vayamos a crear. Ver que todas las plantas que vayamos a tener requieran la misma iluminación e igualmente acomodarlas de forma de que se sientan más cómodas. Por ejemplo, en mi acuario ponemos las plantas y las de atrás, que van a ser como el paisaje trasero, y en la parte de aquí abajito voy poniendo las anubias para que les dé la luz indirectamente. Pues así estoy acomodando de manera adecuada mis plantas, igualmente por secciones, que no se revuelvan unas con otras, porque muchas veces igualmente se empiezan como que a estresar entre ellas mismas y ya no se nos dan. Entonces hay que tenerlas por secciones bien acomodaditas. Igualmente investigar cuál es la distancia correcta en la cual las debemos de tener, porque por ejemplo hay plantas como la Sagittaria nana, la cual debe tener como de distancia 5 centímetros, de 3 a 5 centímetros como mínimo, para que se sienta cómoda, se pueda expander y pueda desarrollarse de una manera adecuada. Entonces también debemos de investigar las plantas que vayamos a tener para el tipo de iluminación que van a requerir, y igualmente si requieren iluminación directa o indirecta en el acuario, para ver de qué forma las vamos a acomodar. Otra cosa también es el abonado. Aquí hay muchísima discusión en cuanto a abonos, porque cada quien abona como quiere, cada quien abona de diferente forma, no todos abonamos la misma cantidad obviamente, porque no todos los acuarios van a consumir los mismos nutrientes. Entonces hay que tener mucho cuidado con el abonado. Igualmente en algún momento nos vamos a pasar de abono. Todo, además al principio, cuando todavía no le agarramos la onda a los plantados, cuando ya tenemos, no sé, 2 meses, 1 mes con el acuario, ya sabemos qué es lo que consume, cuánto debemos de aditar, ya sea de micros o macros elementos en cuanto a los abonos. Entonces pues ya con el paso del tiempo nos vamos familiarizando con el acuario, y pues ya es muchísimo más fácil ver cuánto es lo que va a necesitar de abono nuestro acuario. Entonces en cuanto a abonos líquidos es muy fundamental igualmente. Ahora, para ver qué vamos a abonar, igualmente debemos de ver qué plantas vamos a tener en el acuario.
qué es lo que consumen más, si calcio, fósforo, hierro, potasio, que la mayoría de plantas consumen potasio en general, entonces hay que tener mucho en cuenta. Ahora, si tenemos un acuario de bajos requerimientos, podemos aditar NPK, que de hecho el NPK lo podemos hasta nosotros crear en nuestra casa o nuestro hogar para que no haya ningún problema. Entonces pues si tenemos un acuario por ejemplo como el mío, yo podría abonar NPK sin ningún problema. Yo lo que abono es el hierro y es el Flourish de microelementos que trae calcio, magnesio, fósforo, potasio. Y se me mantienen bastante bien mis plantas, como ustedes pueden ver. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con los abonos. Igualmente otro factor muy importante son los parámetros que debemos de checar. Tanto pH, GH o dureza del agua, fosfatos, nitritos y nitratos. Son los factores más importantes que debemos de tener en nuestro acuario. De hecho hay un video en el canal en el cual explico cuál es, por ejemplo, el rango mínimo y máximo de dureza en el agua, de fosfatos, de nitritos y de nitratos. Por si quieres ir a verlo, pues búscalo ahí en el canal. No me acuerdo la verdad cómo lo titulé, pero creo que lo titulé parámetros importantes que debemos de checar en el acuario, algo así. Y pues ahí me hablo muchísimo más a fondo sobre los parámetros. Aquí solamente es como una pasadita porque es un punto muy esencial igual para que un acuario plantado se nos dé. Y más que nada esto igualmente nos sirve para que no tengamos una explosión de alga en el acuario. Muchos me dicen, estuve viendo en los comentarios otra vez y me dicen que si tengo una cartulina aquí al ladito o una pizarra leyendo todo. No tengo nada. No, es que cada cosa que comentan luego sí me da mucha risa. No, pero no tengo nada. Ahí hasta el fondo está mi computadora, pero como no traigo lentes, pues no alcanzo a leer. Entonces pues sería imposible estar leyendo. Pero bueno, en cuanto a el abonado, sí es bastante importante. También otra cosa muy importante es la cantidad de peces que vamos a tener en el acuario. Porque si vamos a tener un plantado, no les vaya a pasar como a mí. Y esto se los digo por experiencia y ustedes lo están viendo, que las plantas crezcan en exceso y les quita espacio de nado a los peces. En mi caso es con los escalares. Los escalares ahorita ya no tienen espacio de nado. Ya estoy empezando a ver qué tipo de acuario voy a hacer para este 100 litros. Aquí solamente se van a quedar la parejita de escalares, el arco iris, y voy a meter un cardumen de tetras neones o cardenales, ya dependiendo. Pero estoy viendo cómo hacer el plantado o cómo reacomodar para que tenga suficiente espacio de nado los escalares y no se sientan tan incómodos pues en el acuario. Entonces igualmente aquí abajo, no sé si se está viendo, creo que sí, va a ir otro acuario en esa parte de ahí abajo. Ahí voy a pasar a los tetras, a los guppies, a las gotas de sangre, a los guppies y a los platis, para que estén en la parte de ahí abajo, y aquí arriba pues se van a quedar los peces que yo les mencioné. Esto igual es muy importante, ver qué tipo de peces vamos a tener, porque o controlar muy bien el crecimiento de las plantas, porque si no les van a quitar espacio de nado a nuestros peces. Otro factor bastante importante, y este sí lo deben tener muy en cuenta, es la filtración. De hecho, el día de ayer subí un video sobre el filtro perfecto para tu acuario, pues ahí puedes igual ir a verlo, para que te complementes con este otro video y así ya quedes muchísimo más informado. La filtración también debe ser súper buena para nuestros acuarios. Debe ser, como ayer se los dije, entre 3 y 6 o sea, por ejemplo, si tenemos 100 litros, mínimo nuestro filtro debe tener o debe de mover por hora entre 300 a 600 litros la hora, para que pues esté en buenas condiciones de filtración nuestro acuario. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Igualmente, en cuanto a las filtraciones de los acuarios, es un factor súper importante. Ahora, no basta con tener un filtro potente, sino también hay que agregarle tanto material filtrante biológico como mecánico, para que pues el filtro funcione o le saquemos el mayor provecho a la potencia que vaya a tener nuestro mismo filtro. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. También
debemos de ver, como se los mencioné al principio, el tipo de plantas que vamos a tener, que la mayoría de plantas pues requieran los mismos parámetros para tener en nuestro acuario. No vamos a tener plantas que se sienten cómodas en pHs de 6 y plantas que se sienten cómodas en pHs de 7,2 o 7. Entonces van a ser rangos muy diferentes y pues solamente, por ejemplo, si tenemos pH de 6,5, pues se va a desarrollar muchísimo mejor la planta que requiera pHs de 6 a la que requiera pHs de 7. Entonces, igualmente con las temperaturas, hay que ver que las plantas se desarrollen bien a una temperatura en específico, que no solamente las metamos y ya, sino que hay que tener muy en cuenta qué tipo de plantas vamos a tener en el acuario, informarnos bastante bien para que las plantas que metamos todas sean compatibles. Sí, igualmente al igual que los peces, debemos de ver que las plantas sean compatibles tanto en requerimientos como en iluminación. Así que bueno, pues espero me haya explicado igualmente de estos tips que te doy para que puedas mantener tu acuario plantado de una excelente manera. Así que bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar. Espero te haya gustado, te invito a que le des un muy buen like y te suscribas aquí abajito al canal para que te llegue más mi contenido. Y bueno, sin más que decir, adiós.